Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí para ver esta tercera parte y última de este tema de la libertad en Cristo Jesús. El significado y las implicaciones de ser verdaderamente libre. Ser verdaderamente libre. Es decir, no podemos confundir nosotros crecimiento intelectual con espiritualidad. No podemos tampoco confundir emocionalismo con espiritualidad. Ni tampoco podemos confundir el uso de los dones con espiritualidad. Espiritualidad tiene que ver con esa relación con Dios por medio de Jesucristo, amando como Él ama, dejando que Él gobierne nuestra vida, caminando con Él, haciendo su voluntad. Él es Dios Todopoderoso. No significa que desechemos el conocimiento. No lo desechamos, solamente lo queremos ubicar en el lugar que corresponde. No significa entonces tampoco que desechemos nosotros el poder manifestar emociones, ¿no? De ninguna manera. Tenemos que amar gozosamente y tenemos que disfrutar y tenemos que manifestarlo también. Pero no siempre lo que es el emocionalismo puede a veces coincidir con la espiritualidad. Dios puede usar a cualquier persona también según su propósito y la necesidad, pero con el uso de los dones del Espíritu, pero no siempre, como en el caso de Sansón. Sansón nunca fue espiritual, pero Dios le usó, aunque sea para juicio contra los filisteos, pero Dios le usó. Bueno, no es el tema. Lo que queremos ver es que ahora hemos visto que la verdadera libertad se manifiesta en que tenemos libertad sobre el dominio del pecado, el poder del pecado, en que tenemos libertad también en la lucha contra la carne. Ahora vamos a ver que tenemos libertad también en la lucha contra el diablo. Al diablo no lo podemos ver separado de los dos temas anteriores. ¿Por qué? Porque el diablo usa dos conductos para hacernos abandonar a Dios o querer destruir nuestra vida, nuestra relación con Dios y con los demás. La verdadera lucha espiritual con el diablo es que él quiere destruir nuestra relación con Dios y nuestra relación entre nosotros. Y para eso usa la mentalidad del mundo, lo vimos allá en Efesios 2:2, y también usa otro conducto, la carne, los patrones arraigados que traemos nosotros heredando desde que nacimos, ¿verdad? Pero también a través de la cruz y de la resurrección del Hijo de Dios tenemos libertad contra el diablo. Enfrentamos con él una lucha, ciertamente. El diablo se opone a los pensamientos de Dios y a los planes de Dios, y siempre está tratando de llenar nuestra mente de otros pensamientos que no tengan que ver con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, me parece, ¿verdad? El versículo 3, déjenme ver. Segunda de Corintios, Pablo está ahí, capítulo 11, vaya conmigo ahí, a ver si es este pasaje, versículo 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está advirtiendo a los corintios que así como engañó a Eva, también ellos pueden ser engañados. Una forma clave en la que Satanás está tentándote en el punto de patrones carnales arraigados, de pensar y actuar y reaccionar, es esa justamente. Esa es una forma a través de la cual Satanás está queriendo
desviarte de los planes y propósitos de Dios. Él no puede leer tu mente, pero sí conoce tu historia de comportamientos arraigados, carnales. Los ha observado a lo largo de los años, debido a que Él sabe realmente dónde eres vulnerable. Él sabe también presionar esos botones y ahí es donde generalmente ataca. Por tanto, sus tentaciones serán exclusivas a tu área de vulnerabilidad. Así es como Él se afianza en nuestras vidas. Entonces, por eso es tan importante cambiar esos patrones que nosotros venimos arrastrando, aún de nuestros antepasados. No sé si ustedes han podido atestiguar, pero formas de comportamiento, de conducta en una familia que las generaciones anteriores fueron adúlteras, las actuales son adúlteras y las que vienen son adúlteras, o tienen alguna influencia esos patrones de conducta que se van transmitiendo. Afortunadamente en Cristo, no importa dónde hayas nacido, puedes ser victorioso sobre todo eso. Dice Efesios 4, 26 y 27, dándonos a entender que nosotros no podemos darle lugar al diablo. Dice ahí: airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, el diablo y sus demonios pueden tener oportunidad o lugar en tu vida. Su objetivo es construir fortalezas, esas ataduras adicionales. Y entonces, gran parte de su forma de actuar o de la tentación son justamente los pensamientos e ideas, mentiras. Pueden ser mentiras de identidad, ¿verdad? Es decir, como sentimientos de rechazo, inferioridad, indignidad, falta de amor, etc. Puede actuar ahí con las mentiras de identidad, pero también puede traer mentiras en lo que tiene que ver con confianza, porque esa falta de confianza, esos temores, nacen de una independencia de Dios. No nacen de una dependencia de Dios, sino de una independencia de Dios, como la falta de oración, ¿verdad? Yo he estado meditando en una frase que la he estado escribiendo también. No puedes llenar con conocimiento la inseguridad que te produce la falta de identidad y de intimidad con Dios, con el Hijo de Dios. Entonces, Satanás puede engañarte para que pienses que esos pensamientos son tuyos, no que Él los trajo a tu mente, porque Él sabe que si supieras que son sus pensamientos, los rechazarías. Cuando Él disfraza su sugerencia que hace y miente con una idea, es más probable que la aceptes cuando pienses que es una idea tuya. Esa es su principal arma, la mentira. Dice Juan 8:44 que Él es padre de mentira. Esas mentiras y tentaciones están diseñadas para reforzar los patrones de conducta en tu cerebro. Pablo advierte también a los corintios, recuerden ustedes allá en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 10, él dice: al que ustedes perdonan, yo también lo perdono, para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, el diablo y sus demonios son implacables en su intento de distraerte de tu camino de fe en Cristo. Te sientes como víctima, indefensa, pero eres todo menos indefenso.
Tú eres quien determina quién es el ganador de la batalla. No eres indefenso. Ahorita vamos a ver los recursos que Dios te ha dado. Pero simplemente recuerda allá Santiago, aquella cita de Santiago 4:7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Es decir, el diablo resiste menos que nosotros. Cuando tú estás determinado a obedecer a Dios, a ser gobernado por el amor de Cristo, el diablo no quiere perder mucho tiempo. Sabe que la tiene perdida y el diablo huye. Así que allá en 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5, también dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Entonces, el diablo tiene mentiras para tratar de engañarnos, pero Dios nos ha provisto de armas que son espirituales para destruir fortalezas. Vimos dos ejemplos allí, ¿verdad? Vimos dos ejemplos de Pablo, uno a los Efesios y otro a los Corintios. El primero de ellos dice: no deis lugar al diablo. Es decir, airaos pero no pequéis. Es decir, tú no puedes guardar resentimiento. Entonces, no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Una de las armas espirituales es perdonar. Perdonar es un mandamiento. El Señor vino a perdonar. Si ustedes recuerdan Juan 3:17, sí recordamos Juan 3:16, pero el siguiente versículo dice que Él no ha venido a juzgar, sino a salvar. Él ha venido a perdonar. A sus discípulos, cuando les explica las Escrituras, les dice allá en Lucas, después de haberles abierto el entendimiento para que comprendiesen que era necesario que Él padeciese y resucitase al tercer día, Él les dice que vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. Perdonar es un mandamiento. Nada hacemos de más cuando perdonamos, porque nosotros hemos sido perdonados. Y cuando nosotros perdonamos, encontramos sanidad en nuestra vida, que Dios realmente vive en nosotros. Entonces, por mencionar una de las armas que tenemos. Entonces, Dios te proporciona además una armadura para defenderte y armas para luchar contra el diablo. Es decir, esa armadura está descrita allí en Efesios capítulo 6. Vamos a leer esa armadura que se obtiene viviendo la vida cristiana, que se obtiene orando en todo tiempo, que se obtiene practicando, obedeciendo. Dice Efesios 6, el versículo 10 en adelante, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí, Dios ha provisto armas, pero ha provisto una armadura también para nuestra defensa. Armas para atacar, pero una armadura para defendernos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y aquí describe la armadura: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, esa vida de amor, de rectitud, el calzado, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ese shalom
¿verdad? Esa paz que no solamente es la reconciliación con Dios, sino esa seguridad en Él, esa certeza de esa comunión, esa verdadera paz, porque el Evangelio es para llevar esa verdadera paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí ya está proporcionando armas también, además de la armadura. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Y luego él ya pide también ahí oración por él, porque al predicar la palabra le sea dada la palabra requerida, la palabra necesaria, pertinente, para que los que no le conocen puedan conocerle. Entonces, Dios nos ha dado su fuerza, armadura, y nos ha dado armas. Entonces, no debes darle al diablo tener entrada en alguna de las áreas de tu vida. Dios tiene a Satanás bajo control y además ha sido ya derrotado en la cruz. No sé si recuerdas Colosenses 2:15, pero ahí dice que lo exhibió públicamente. Vamos a leerlo ahí. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo Satanás se puede atrever a decir que Dios no te ama, cuando Dios envió a su Hijo a pagar absolutamente por todos tus pecados, para que no haya absolutamente nada que disfrutar de su amor, de su presencia, de una relación íntima, creciente con Él, indestructible? El diablo ha sido despojado de seguirte engañando con que Dios no te ama, porque no importa qué circunstancias estés pasando, Él te amó en la cruz y te sigue amando, nuestro Dios. Pero además, aquí mismo, aprovechando que estamos en Colosenses, dice el capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es decir, el diablo ya no tiene potestad sobre nuestra vida, porque el poder del pecado se rompió. Ese que heredamos ya no está. Ahora el Espíritu de Cristo nos lleva a hacer morir las obras de la carne. Entonces nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora el que reina es su amado Hijo en nuestro corazón. Pero nota el versículo siguiente, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Él es acusador, el diablo, pero todos nuestros pecados cabalmente, eficientemente han sido pagados, y la resurrección garantiza nuestra justificación. Por eso Romanos 4:25 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero además, si tú recuerdas Lucas 10:19, vamos a tener esta de las últimas lecturas en esta parte. Dice Lucas 10:19, si vas conmigo ahí, dice la escritura, después de que regresaron del proclamar el evangelio del reino, ellos venían gozosos, diciendo: Señor, dice el versículo 18, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ahí les reafirma y les dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que nos ha cubierto con sus recursos, dándonos
su fuerza, dándonos una armadura, dándonos armas y sobre todo el Espíritu de Cristo que vive en nosotros. Para concluir, quiero recordarte que nuestro Dios tiene control absoluto del mismo diablo. Aquí hay algunos principios que necesitas recordarlos. Tienes que tomar en cuenta el trato que Dios tiene con Satanás. En primer lugar, Dios a veces le otorga permiso a Satanás para que nos aflija. ¿Recuerdas a Job? Le permitió que le quitara todo y después que le diera una enfermedad repugnante. Pero al final Job le dijo, hablaba lo que no sabía. Ya no voy a abrir más mi boca. Te conocía de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Si Dios le permite a Satanás que te aflija es porque sabe que puedes crecer en el conocimiento de Él al rechazar toda obra del diablo. Número 2, Dios pone límites en cuanto a lo que Satanás tiene permitido hacer. Lo hizo ahí con Job. El Señor le dijo, no toques su vida. Puedes afligirlo, ustedes recuerdan, 2 veces. Entonces Dios determina los límites de tiempo de los tiempos de prueba. Ese es el número 3. Dios determina los límites de tiempo de los tiempos de prueba. Dios pone también límite a esos tiempos. Ahora, Dios usa pruebas para nuestro bien y sus propósitos mayores. Recuerda cuando el Señor le dijo a Simón, ¿verdad? A Pedro, le dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Fue zarandeado, falló, pero el diablo estaba queriendo demostrar que Pedro no servía para el liderazgo futuro que Dios, que el Señor Jesucristo había planeado darle a Pedro. Pero Dios conoce los corazones y Pedro necesitaba aún esa falla para darse cuenta de que necesitaba depender de Dios. En el Getsemaní, el Señor le advirtió, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad, está muy dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Después el Señor, en el Evangelio de Juan, va y lo confronta con su amor. No voy a relatar todo, pero Pedro pensaba que debía regresar a la pesca y el Señor le dijo pues que su llamado todavía no se acababa. Y le pregunta 3 veces, ¿verdad? ¿Me amas? Y Pedro ya no contesta, sí, yo te amo más que todos. El Señor le dice, ¿me amas más que estos? Y él dice, te quiero. ¿Me amas más que estos? Te quiero. ¿Me quieres? Y Pedro dice, bueno, tú lo sabes todo. Y el Señor le estaba enseñando, te escogí no porque tú me amas, sino porque yo te amo, ¿verdad? Y vas a pastorear mis ovejas. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Entonces Dios puede usar al diablo para probarnos y que nosotros crezcamos para prepararnos para el futuro. Dios nos invita a orar para que las malas intenciones de Satanás sean anuladas. Nos invita a orar en todo tiempo para que las intenciones destructivas de Satanás sean anuladas. Dios nos concede la gracia suficiente para manejar cualquier prueba que Dios permita, porque Dios nos ama, nunca nos abandonará. Entonces, esta es la libertad. Por la escasez del tiempo no hemos podido ilustrar cada uno de los puntos que hemos desarrollado, pero están aquí los pasajes. Te invito a reflexionar en cada uno de ellos y que puedas experimentar esa libertad sobre el poder del pecado que heredamos, sobre la carne, la libertad sobre la carne, los patrones de conducta que heredamos, y sobre el diablo, porque el diablo ha sido despojado, porque ahora lo que él usa es el conocimiento que tiene de nuestra vulnerabilidad,
usa los deseos de la carne que venimos heredando, usa la mentalidad de este mundo, pero el Señor nos ha dado una armadura, nos ha dado su fuerza, nos ha dado su espíritu, nos ha dado también de armas espirituales que no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza, y nos ha garantizado que Él tiene el control absoluto del diablo. Entonces, vivamos cada día en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Demos mucho fruto para que el Padre sea glorificado y tomemos autoridad sobre Satanás y toda hueste de maldad. Somos verdaderamente libres. Regocíjate con el Señor. Me encantaría estar contigo ahí para orar juntos, pero medita en esta palabra. Dios les bendiga y nos vemos pronto.